interesa ahora es José Antonio, bueno, estamos escuchando a José Antonio Lemi también en vivo a Ronnie Abraham, el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Comienza esta tercera audiencia de alegatos allá en La Haya con la presentación de la réplica chilena a cargo del agente Felipe Bulnes, que ha designado a otros abogados litigantes, a Samuel Woodworth, es al que vemos en pantalla, quien también estuvo en la exposición del pasado lunes. Vamos a escuchar entonces parte de las declaraciones y cómo comienza también esta respuesta que tiene que entregar, en este caso, Chile frente a la demanda boliviana en La Haya. Y las de clausura. El honorable agente de Bolivia. Y en pantalla tenemos al abogado Sir Daniel Bethlehem, abogado inglés, árbitro internacional, miembro de paneles de la Organización Mundial de Comercio, académico también de la Universidad de Cambridge y del London School of Economics. La importancia de la solicitud que estaba efectuando. También oímos ayer una nueva teoría bajo la cual se presenta este caso. Se trata de la obligación paralela de negociar que existiría lado a lado conjuntamente, pero sin jamás trastocarse con el Tratado de 1904. Así que universos paralelos, puertas corredizas, señores. El Tratado de 1904 y el de contraendo, Pactum de Contraendo, existirían lado a lado, sin embargo no se cruzarían jamás. Se trata de una realidad distinta, un ejercicio de dadaísmo o de surrealismo. Jamás oímos decir a Bolivia nada acerca de el dictamen o fallo que pide al tribunal, cosa que nosotros trajimos a su atención el día lunes, y es precisamente ese dictamen que hace que haya una intersección entre estos dos mundos. Bolivia está tirando argumentos como anzuelos al aire, esperando que la Corte atrape uno de ellos. Señor presidente, miembros de la Corte han oído hablar mucho del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Lo hablé extensivamente el lunes. Sin embargo, apenas lo mencionó ayer Bolivia. Apenas hubo referencia a el exhaustivo arreglo territorial bajo ese tratado. También Bolivia omitió hablar del derecho de acceso basado en ese tratado, derecho de acceso al mar, y también en función del artículo número 6. Lo que sí vimos decir a Bolivia ayer fue que, aunque una afirmación acepta que existe el Tratado de 1904 y que está en vigor hoy, y que lo estaba en el 48, no obstante, Bolivia se basa en el artículo 6, en el que se basa su derecho de acceso al mar para ejercer cotidianamente su derecho a través del territorio y puertos chilenos. Así que es un tratado que está en perfecta salud y es exactamente el que rige el acceso de Bolivia al Océano Pacífico, como lo que regía el acceso el 30 de abril de 1948, fecha en la que se concluyó el Pacto de Bogotá. La profesora Chevalier-Gendreau ayer nos trazó la teoría de Bolivia, según la cual existiría una obligación paralela de negociar y que remontaría al ministro de Asuntos Exteriores Santa María en fecha del 26 de noviembre de 1879. Y también vimos una nota en la pantalla con fecha del 7 de enero de 1864 refiriéndose a un derecho de acceso de Bolivia para el acceso al mar, al Océano Pacífico. Y muy interesantemente, solamente hubo un comentario incidental por parte de la profesora Chevalier-Gendreau en respecto al Tratado de Transferencia de 1895, aunque sí hubo un reconocimiento de paso por parte del profesor Reviro Botons sobre este mismo tema, al que volveré luego. El señor Wordsworth les hablará de esta teoría de obligaciones paralelas de aquí unos momentos, pero antes quiero hacerles dos comentarios preliminares. Mi primera observación en respuesta a la invocación de la profesora Semillier de las notas de 1879 y 1884 sería invitarles a ustedes mismos que se las lean. Ella busca fundamentar un reclamo de acceso soberano al Pacífico basándose en estas notas y, sin embargo, no es en absoluto lo que estas notas dicen. Estas notas no hablan de acceso soberano, ni de corredores, ni de enclavamiento, ni de zonas costeras, ni de zonas especiales, como han oído decir ustedes al profesor Acabán. Estas notas solamente hablan del acceso al Océano
Pacífico. El acceso al Océano Pacífico de manera perpetua con el más pleno y restricto derecho de tránsito comercial. Eso es lo que se le concedió a Bolivia por conducto del artículo 6 del Tratado de 1904. Y como las declaraciones de 1905 por el presidente del Congreso Nacional Boliviano y del presidente boliviano a las que les referí el lunes pasado lo indican claramente, Bolivia misma percibía como uno de sus grandes éxitos en la negociación precisamente todo lo que llevó al Tratado de 1904, puesto que había obtenido en las negociaciones su autonomía en cuestiones aduaneras y comerciales. Pasamos a mi segundo punto, que es muy sencillo, y es que Bolivia no puede construir un reclamo basándose en los instrumentos anteriores a 1904. El Tratado de 1904 después de manera exhaustiva todo lo que ocurrió antes y lo que transcurrió después. Ese tratado ocupó el espacio y era la intención de las partes el que fuera un tratado definitivo de paz. Nada de lo que transcurrió anteriormente tiene relevancia. Y es relevante, sin embargo, hacer un comentario sobre el Tratado de Transferencia de 1895. Y en el párrafo 228 de su memorial, Bolivia nos dice, y cito, la obligación de negociar en el caso actual surge del compromiso jurídicamente vinculante efectuado por Chile para negociar un acceso soberano al mar, acceso por Bolivia. Esta obligación figura expresamente en el Tratado de 1895 y acuerdos jurídicos subsiguientes y ha sido reafirmado repetidamente por Chile en intervalos a través de los últimos decenios. Fin de cita. Este es un argumento que se desarrolla aún más siguientes del memorial de Bolivia. Y Bolivia ahí pretende que Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo según el cual Bolivia no permanecería en una situación mediterránea o enclavada, y decía que Chile también se vinculaba, se obligaba a transferir territorio a Bolivia para que tuvieran acceso soberano al Pacífico. Señor presidente, miembros del tribunal, el que Bolivia se base en el Tratado de Transferencia de 1895 de ambigüedad es la base en la que se sustenta su reclamo. Sin embargo, en las declaraciones de Bolivia ayer, el profesor Remiro dio marcha atrás con respecto a este clamo y nos declara ahora que ese tratado de transferencia de 1895 no era una fuente de obligaciones, sino que solamente existía como precedente para mostrar que las partes habían acordado de una transferencia de territorio. Chile toma nota del reconocimiento a medias tintas de este hecho y del hecho de que el Tratado de 1895 quede ahora totalmente sin efecto. Chile también toma nota de que un tratado anterior a 1904, que jamás entró en vigor, no es ilustrativo de nada y sobre todo de nada de carácter duradero. Es, sin embargo, algo que impugna fuertemente el caso que nos presente Bolivia, el que Bolivia se base en algo que nunca entró en vigor. Y además de basarse en algo que nunca entró en vigor, el Tratado de 1895 queda sobreseído por el Tratado de 1904. Además, tal como se lo indiqué ya el día lunes pasado, el intercambio de notas de 1896, que dispone que los tratados de 1895 quedan totalmente sin efecto, son ellos mismos, como documentos, algo que quedan excluidos en el artículo 6 del Pacto de Bogotá. Señor presidente, miembros de la Corte, han oído ustedes decir a Bolivia ayer que el caso que trata de plantear ante ustedes no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, sino que se trataría de una obligación de negociar que existiría separadamente en paralelo, y el tema de las negociaciones también quedaría separado y distinto del Tratado de 1904. El profesor Acabán nos lo expresó en los términos siguientes, y le cito: un tratado puede tocar sobre una disputa sin por ello resolverla. Fin de cita. Yo volveré a este punto de aquí a unos instantes, puesto que también toca el meollo del asunto que nos interesa aquí y cabe hacer una observación inicial en este caso. Esta disputa, este reclamo que plantea Bolivia ante la Corte es, se mire como se mire, algo que es artificialmente maquillado, es un objeto artificialmente maquillado, y eso queda claro a raíz de las declaraciones que ya les hicimos el día lunes y las declaraciones de Bolivia ayer. No
puede evitarse entender que Bolivia está buscando un dictamen del tribunal según el cual Chile tendría que cumplir una obligación, una supuesta obligación de negociar de buena fe, rápidamente, formalmente, dentro de un plazo razonable y eficazmente para concederle a Bolivia un pleno acceso soberano al Océano Pacífico. Fin de cita. Ante una solicitud de un fallo como este, ¿cómo puede Bolivia, con la menor credibilidad, tratar de circunventar el contenido del Tratado de 1904 que le da a Bolivia de manera exhaustiva un acceso basado en el tratado y de manera perpetua al Océano Atlántico a través del territorio y los puertos de Chile? Señor presidente, miembros de la Corte, independientemente de cómo nos presente el caso a Bolivia, queda claro como el agua que el reclamo que plantean ante ustedes hoy se vincula de manera fundamental, obligatoria e inevitable con el Tratado de 1904. En efecto, el tupido velo quedó levantado por el profesor Remiro Brotons ayer cuando nos dijo que no había nada que impidiera la renegociación del tratado o la conclusión de un acuerdo adicional o complementario. En efecto, así es. Pero la realidad es que lo que realmente está buscando Bolivia es una renegociación del Tratado de 1904 o bien la conclusión de un acuerdo complementario adicional. Y esto por conducto de una negociación ordenada por la Corte con miras a llegar a un resultado específico. Ayer oímos muchísimas palabras muy elocuentes acerca de las alucinaciones y de las rosas marchitadas del desierto de Atacama y de los espejismos, pero en efecto el contorsionista en esta situación es Bolivia, ya que está tratando desesperadamente de evitar el contacto con el Tratado de 1904 como si tratara de un instrumento tóxico, y en efecto ese tratado es tóxico para el caso que nos presenta Bolivia, como las contorsiones de Bolivia lo demuestran claramente. Señor presidente, miembros de la Corte es un instrumento de resolución judicial y, sin embargo, Bolivia trata de separar su reclamo del Tratado de 1904 y se presenta ante ustedes con una solicitud para que intercedan ustedes entre las partes como si fueran un mediador obligatorio. Y eso no ha de permitírsele a Bolivia el hacer tales maniobras. Esto nos lleva a la declaración del profesor Accaban, en torno a la cual gira este caso también. Y nos dice que un tratado puede rozar una disputa sin por ello tratar de resolverla. Fin de cita. Y con esta frase, el profesor Accaban mismo reconoce tanto el nexo entre el reclamo de Bolivia y el Tratado de 1904, mientras que al mismo tiempo trata de minimizar esta conexión. Y el profesor Remiro Brotons trató de hacer lo mismo cuando se dedicó a caricaturizar los alegatos de Chile con su observación diciendo que un solo punto de contacto con el Tratado de 1904 bastaría para privar a la Corte de jurisdicción en este tema. Y también mantuvo que el efecto del argumento de Chile sería transformar al artículo 6 del Pacto de Bogotá en un agujero negro que se tragaría todo lo que ocurriera después. Así que no minimicemos este asunto, es un tema muy importante, pero apunta exactamente al gran vacío que se encuentra en el centro del argumento que nos presenta Bolivia. El profesor Remiro Brotons y el profesor Accaban reconocen claramente el nexo entre el caso de Bolivia y el Tratado de 1904, y por ello la cuestión que permanece por esclarecer es qué tipo de nexo es este. ¿Se trata de un solo punto de contacto, como nos dice el profesor Remiro Brotons, y como trata de hacer creer a la Corte? ¿Se trata de un mero roce, una conexión ambigua, digamos, como nos lo dice el profesor Accaban, como trata de él de hacer entender a la Corte? ¿O es a lo mejor un contacto periférico, indirecto, o apenas contacto en absoluto? Pues bien, el Tratado de 1904 y lo que resuelve en términos territoriales y el acceso al Océano Pacífico que da basándose en el tratado no es algo incidental o periférico o que toque al reclamo de Bolivia de manera incidental y que haga que esté buscando un acceso
soberano al Océano Pacífico. El reclamo de Bolivia toca en su esencia el Tratado de 1904 y este es el meollo del asunto, ya que toda la cuestión está gobernada por los términos de ese tratado. Y por ello, para responder a Bolivia, Chile no tiene que identificar dónde figura el límite entre la conexión periférica o incidental que pueda o no escapar al artículo 6 del pacto y dónde se sitúan los vínculos inescapables que requerirían que un acuerdo preexistente al 1948 pudiera regir sobre la conducta ulterior al 1948. El identificar esto es un trabajo de hipótesis jurídicas y que queda en el ámbito de los teóricos. Aquí el tema importante es de saber si la conexión en este caso cae manifiestamente a un lado o a otro del trazo que hemos dibujado, independientemente de dónde se dibuje el trazo. Señor presidente y miembros de la Corte, no queda la menor duda de que la conexión entre el Tratado de 1904 y el tema que fundamenta el reclamo de Bolivia es un tema central, sustancial y con relación lógica. Y el derecho soberano del acceso al Océano Pacífico que reclama Bolivia es algo que necesariamente e inevitablemente requiere modificación del Tratado de 1904. Bolivia lo reconoce a través de las palabras del profesor Ramiro Brotons y dice que nada impide la renegociación de los términos del Tratado de 1904 o la conclusión de un acuerdo complementario. Señor presidente, miembros de la Corte, Bolivia trata aquí entonces de resolver esta dificultad central que plantea su caso al aducir dos argumentos adicionales. Primero, nos dice que una cuestión no puede resolverse y estar al mismo tiempo en fase de disputa. Segundo, nos dice Bolivia, refiriéndose al artículo 27 de la Carta de la OEA y al artículo 34 del pacto, nos dice que la finalidad absoluta es algo que es una exigencia. Estas declaraciones se refieren al mismo supuesto, señores, y es que simplemente porque Chile y Bolivia hayan tenido intercambios y negociaciones a través de los años sobre el acceso soberano al Océano Pacífico, la cuestión no puede contemplarse como algo que haya sido resuelto. En la concepción de Bolivia, las negociaciones significa que nada está resuelto. Y hay varias respuestas posibles a este argumento. Primero, yo les recordaría las declaraciones de la profesora Pinto efectuadas este lunes pasado. Y es que, al contrario de las circunstancias en el caso de Nicaragua contra Colombia, los dos elementos del artículo 6 del pacto, que se resolvieron por acuerdo entre las partes, están gobernados por un tratado ya en vigor. Y estos dos elementos tienen significados distintos. Bolivia se concentraba tanto en ampararse con el caso de Nicaragua contra Colombia que no se dio cuenta de que las circunstancias de ese caso eran totalmente distintas al caso que nos interesa aquí, y el razonamiento de la Corte también era distinto. Y sin embargo, Bolivia no examinó si el fundamento de su reclamo es algo que está gobernado ya por el Tratado de 1904. Simplemente les recuerdo que es un tema en el que entró en lujo de detalles. Segundo, lo dicho por el profesor Acabán acerca del artículo 34 del pacto, tampoco hay nada que sirva de fundamento. El artículo 34 es un dispositivo jurisdiccional que trata de la jurisdicción de la Corte en materias de controversia, y si la Corte no tiene jurisdicción, en consecuencia de los artículos 5, 6 o 7 del pacto, el mecanismo de resolución de disputas bajo el pacto queda sin efecto. Tercero, el sentido de la palabra resuelto también fue abordado por la profesora Pinto en su declaración el lunes pasado, y como bien nos lo indicó ella, una cuestión está resuelta por arreglo si queda resuelta por dicho arreglo. Y en lo que toca a la interpretación textual, la palabra resuelto no tiene la connotación o exige que todos los desacuerdos lleguen a su fin.
Y en un contexto jurídico, el hecho de que algo quede resuelto significa que las partes de esa transacción se han comprometido a un instrumento jurídicamente vinculante. Y en el caso del Tratado de 1904, Chile sigue hasta esta misma fecha y haciéndolo además cada día, concediéndole a Bolivia de manera perpetua el más pleno e irrestricto derecho de tránsito comercial a través del territorio y los puertos chilenos. Cada día Chile cumple con sus obligaciones bajo ese tratado. Estas son obligaciones resueltas. Bolivia, por supuesto, quiere poder contar con el cumplimiento del Tratado de 1904 por Chile, pero al mismo tiempo quiere desresolver o trastornar ese tratado, y ahí hay una falta manifiesta de coherencia interna al reclamo que nos plantea Bolivia. Cuarto, Bolivia se basa en los intercambios y las negociaciones a través de los años para pretender que la cuestión que nos ocupa en este procedimiento es algo que aún está sin resolver. Y yo seré muy breve al respecto y terminaré con este tema, puesto que los que me siguen lo van a abordar en mayor detalle. Pero es suficientemente importante para repetir este tema en este momento. Y es que este caso en realidad gira en torno a la santidad de los tratados y no sin el menor perjuicio para las negociaciones políticas. No es un para repetir este tema en este momento. Y es que este caso en realidad gira en torno a la santidad de los tratados y no sin el menor perjuicio para las negociaciones políticas. No es un punto que trate los méritos. Es algo que nos lleva a las jurisdicciones de jurisdicción. Y las negociaciones no llevan a la jurisdicción. Bolivia no puede permitirse trastornar un tratado que desde el 30 de abril de 1948 rige el tema que tratamos en este procedimiento al resolverle a una serie de negociaciones que nunca se concluyeron. Señor presidente, miembros de la Corte, eso concluye mi alegato ante ustedes esta tarde. Señor presidente, le propongo que invite usted al señor Wadsworth que pase a tomar la palabra. Muchas gracias, dice el presidente. Damos la palabra al señor Wadsworth. Bueno, sí, escuchábamos recién a Sir Daniel Bethlehem en la defensa de nuestro país, argumentos jurídicos súper duros, responde todo, además, punto por punto, y con argumentos jurídicos, cuestionando particularmente la actitud y la estrategia de Bolivia en esta demanda. Sole. Sí, analicemos eso precisamente. Yo me quedo con la frase inicial de su intervención, Jorge, que es: estamos hablando de universos paralelos. Y me quedo con esa frase porque nosotros, por lo menos desde la posición chilena, sentimos que asistimos a eso. Es decir, hay un tratado vigente de 1904. ¿Cuál es este universo paralelo que se puede contar? Entonces la pregunta es si toda la estadística, los documentos y el diálogo que sostiene Bolivia en la Corte realmente es legítimo en el derecho internacional. Puede ser legítimo, todo es legítimo. El derecho internacional tiene espacios que permiten toda esta pirotecnia verbal que utilizó Bolivia. Sin embargo, hay un elemento que es tremendamente importante. La línea argumental del alegato chileno hoy día responde y se hace cargo de cada uno de los elementos que planteó Bolivia, los deja en el aire, los destruye algunos. O sea, citando incluso a quienes los expusieron. Ayer. Sin embargo, no se sale del tema de la competencia. Sí. No entra al fondo, sino que se establece y marca muy bien los límites en que lo que estamos discutiendo hoy día es la competencia de la Corte para resolver un caso. Y Bolivia está reclamando el fondo sin importar o da por sentada la competencia de la Corte. Sí. Por lo tanto, estos son los universos paralelos, estamos discutiendo cosas distintas. Y le dice al presidente que me llamó la atención, Jorge y Francisco, nuestros invitados, la defensa boliviana está tratando de llevarlos a leer notas, es decir, a meterse un poco más en el fondo, y de notas además que citan de manera que no es real. Las verdades a medias se usan. Sí. Yo ocupo los argumentos o los artículos que me sirven a mi caso. Claro. Pero al final lo que está intentando Bolivia es enredarnos nuestra defensa para poder llegar al fondo del tema, que es lo que a él le interesa. Eso ya sería un éxito para la argumentación boliviana. Pero Francisco, eso es sumamente complejo, como hemos destacado durante estas transmisiones, porque los jueces de la Corte no necesariamente conocen la historia entre Bolivia y Chile. La están conociendo ahora. Yo creo que aquí hay dos riesgos. Yo soy un poco más crítico. Cuando Daniel Bethlehem, que es el agente, ¿verdad?, que tiene el gobierno chileno, puede rozar
¿verdad? Esa es una frase de alto riesgo. Yo creo que es un error de la gente, en el fondo, que diga eso, porque lo que está buscando Bolivia es que no este tribunal, sino que el tribunal recomiende que vayan a un segundo tribunal, a un tercer tribunal, a resolver esto. ¿Por qué deduces eso de esa frase? Sí, porque esa frase cuando dice puede rozar, estamos hablando de universos paralelos. Universos paralelos no se rozan, ¿ya? Y cuando existe la posibilidad de roce, lo que está señalando que de alguna forma los problemas son en el fondo, ¿ya? Y lo que Bolivia es quiere ir al fondo. ¿Puede tentar a la Corte a ir al fondo del asunto? Exactamente. Entonces, yo creo que esa frase, que estoy siendo muy crítico, que dice el abogado Daniel Bettelman, representante del gobierno chileno, es grave para los intereses de Chile. ¿Tú crees, porque está abriendo a la Corte a que diga, momentito, si esto roza, entonces que resuelva un tercero, y no la Corte deje de alguna manera esto cerrado de una vez y para siempre. ¿Tú crees que en definitiva la pregunta también de la Corte apunta un poco a eso? ¿A que quizás se le abre el apetito a la Corte a saber un poco más de este caso? Es que en general, en ciencias sociales, y en eso me imagino Jorge puede estar de acuerdo conmigo, lo importante siempre es el fondo, ¿ya? Entonces, Bolivia está yendo al fondo y de alguna forma Chile, la defensa de Chile, dice aquí hay contratos, están firmados, no nos podemos mover. Hay que recordar que la esclavitud en Estados Unidos también era un contrato y fue alterada y cambiada sustantivamente con el curso de los años. Los contratos se pueden reinterpretar y pueden haber movilidad de las partes, por lo tanto yo creo que esa frase que dice la gente Daniel Bettelman es una frase un poco compleja. Pero ¿te parece? Si los contratos se pueden mover siempre que estén de acuerdo las dos partes, es modificarlos. Y aquí ellos y nosotros reconocemos que el Tratado de 1904 está activo, funciona, está vigente. Y Bolivia en este momento también. Bolivia lo reconoce, sin embargo, utiliza argumentos que son anteriores a 1904. Jorge, deja hacerte una pregunta. Nosotros vamos a esta Corte, así lo dijo claramente el canciller, para ganarla, comillas, en primera instancia. O por lo menos eso es lo que ha declarado, se ha mostrado además confiado junto con la diplomacia chilena de que esto es un golpe y se va a dar el primer golpe, es decir, la Corte se va a declarar incompetente. Pensando que ese es el objetivo final, ¿tú crees que parte de eso se ha cumplido o es posible llegar hasta eso? Nosotros estamos discutiendo eso y los argumentos que se han entregado son para decirle a la Corte, ¿sabe qué? Usted va a entrar al fondo y no va a encontrar más que un tratado vigente, negociaciones, el cumplimiento del tratado. Estamos por sobre las expectativas que tenía Bolivia cuando firmó el tratado, porque le hemos entregado mucho más cosas. Por lo tanto, nuestra línea argumental va en el sentido correcto de que la Corte se declare incompetente y el caso se termina. Aparentemente, porque yo creo que aunque pierda Bolivia en esta instancia, van a seguir, lo tienen en su constitución. Y lo han dicho. Y lo han dicho y da la impresión de que el próximo tribunal sería el Vaticano. Bueno, nos vamos a Bolivia, estamos viendo la exposición de Samuel Wordworth, abogado inglés, profesor visitante de arbitraje sobre